Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en Redepymes. Estamos con J. Enrique Ríos, uno de los pioneros del periodismo económico en Antioquia y en Colombia. A propósito de la noticia de que el noticiero económico antioqueño y las notas confidenciales van a ir solamente hasta noviembre de 2020. J. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento por terminar una etapa brillante, pues una etapa de 45 años a través de la cual se hicieron cosas nuevas que no existían. No había periodismo económico, nosotros abrimos brecha, empezamos a cubrir eventos en todo el país primero y después en todo el mundo. Y eso nos dio una visión global, general de la economía muy buena, que la disfrutamos mucho. Les llevamos 45 años de ventaja a los otros medios que no han empezado a mirar por fuera la economía, sino que siguen ocupándose de las cuestiones de la parroquia nomás. Jota, vos sos una persona hecha a pulso. ¿De dónde surgió la idea de un noticiero económico hace 45 años? Me habían echado de todas partes. Entonces yo tenía que buscar algo donde no me echaran. Entonces encontré que la solución era crear mi propia empresa. Eso es realidad. Es decir, a mí me echaron de Deportes, me echaron de RCN, me echaron, bueno, ¿para qué hablamos de eso? Entonces encontré el nicho, no había oferta de información económica, no había noticieros económicos, no había nada que se le pareciera y dije, bueno, este es el nicho. Para lanzar un producto se necesita primero un mercado y segundo que en ese mercado no exista esa oferta y tercero que si existe uno puede hacer algo mejor que lo que está haciendo. Y yo tenía todo a mi favor. No había mercado, pero no había oferta. Entonces cualquier cosa que yo hiciera era buena. Entonces lo que yo hice fue en los primeros 3 años un noticiero didáctico. ¿Qué es economía? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo se forma el dinero? ¿Cómo se forma el ahorro? ¿Qué es inflación? Todas esas cosas sí aprendimos. Yo era feliz aprendiendo de esas cosas. Entonces, no había pasado por la universidad y esa fue mi universidad. Incluso hay un libro que está saliendo que se llama La Universidad de mi vida, donde yo cuento todas estas historias y que es una guía para los que quieran triunfar sin que les dé miedo. Jota, una de esas historias que contás en tus libros tiene que ver con el contrabando de cigarrillos por allá en los años 80 en Medellín y qué sucedió con Nicanor Restrepo Santamaría. A ver, yo había acabado de ver una película de Gandhi, cuando él hizo la promoción de las telas de la India contra las importaciones de telas de Inglaterra. Entonces, Coltabaco estaba luchando hacía muchos años contra el contrabando. Entonces, a mí se me ocurrió pensar en algo que le sirviera. Y un día, en un evento en la Cámara de Comercio, Nicanor Restrepo, que era un gran amigo mío, uno de mis tutores, era gobernador de Antioquia, y encendió un cigarrillo de una caja de Marlboro, cigarrillo Marlboro. Yo hice la nota diciendo que el gobernador de Antioquia fumaba contrabando en el noticiero. A las 9 de la mañana me llamó y me dijo, Jota, ¿qué has dicho? Que me está llamando todo el mundo a molestarme y a mamar gallo. Y le conté, pero no jodas, ¿cómo hiciste eso? Sácame de ese lío. Y es muy sencillo, todo. Ya le saco ese lío. Dígame que no volverá a fumar cigarrillos de contrabando. Y le voy a grabar para que salga su voz. Pues, hágale. Y se hizo así. Eso generó un impacto impresionante. Todo el mundo empezó a decir, nadie fuma contrabando. El gobernador no fuma contrabando, ya nadie fuma contrabando. Entonces llegaba aquí el comandante del ejército a la brigada y los soldaditos empezaron a gritar, el general fuma contrabando, el general fuma contrabando. Bueno, eso fue una historia muy linda. Entonces Coltabaco me dijo, ¿cuánto vale la campaña? Y dije, no, nada, tranquilo, a mí yo gozo con esa cosa. Esa es la historia. Jota, una de las grandes virtudes del noticiero económico antioqueño fue, además de ser adelantado en su tiempo y generar cultura económica, los viajes que se hicieron, es decir, la reportería desde los grandes centros de las noticias económicas en el mundo.
¿Cómo empezaste a ir a todos esos eventos y cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste? Esa fue una decisión en cadena. Primero nosotros dijimos, tenemos que cubrir eventos fuera de Medellín. Entonces empezamos a ir a las asambleas de gremios en cualquier parte del país. Y empecé a mirar que entonces la economía era una cuestión que todos dependían de todos. Entonces me fui para Lima a una convención de administradores y de economistas. Y el orador allá era Henry Kissinger. Y yo le estaba trabajando como freelance, en cierta forma, a Carlos Lleras Restrepo, que había sido presidente de la República, haciéndole seleccionándole material y editándole un periodiquito que se llamaba Pacto Andino. Y él estaba allá en esa conferencia. Entonces, Kissinger dio su discurso en inglés, yo no sé inglés, difícilmente en vigadeño, inglés en vigadeño, dijo algo y yo estaba escuchando la traducción simultánea, como que los petrodólares que a montones habían traído los bancos y los orientales a Colombia y a todos los países latinoamericanos tenían que ser pagados y no iba a haber por qué pagarlos. Y que se iba a generar una crisis de no pago. Entonces, yo le pregunté al doctor Lleras, doctor, ¿qué es lo que este señor quiso decir? Me dijo, no, que va a estallar una crisis de deuda, que nadie va a poder pagar. Siga esa noticia donde sea. Váyase para la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, que es dentro de 3 o 4 meses en Toronto, y que allá seguramente va a estallar eso. Yo me fui para Toronto y allá estalló la crisis. México dijo que no iba a pagar, que no podía pagar las deudas, entonces eso desencadenó una crisis mundial. Esa crisis me dio a mí la oportunidad de seguir detrás de esa noticia. Me acuerdo la primera vez que seguí esa operación fue en la siguiente Asamblea del Fondo Monetario Internacional de Washington. Fui a Washington y después apareció un esquema que llamaba los grupos de consulta. Los grupos de consulta consistían en que los países afectados con la crisis se reunían en París para tratar los esquemas de defensa o de pago o de solución al problema. Entonces, así empezó el cubrimiento de las asambleas del Fondo Monetario Internacional desde 1982 hasta el año pasado. Este año no se cubrió ni se va a cubrir porque ya no se puede por la pandemia. Entonces, fue una de las razones que nosotros vimos al no haber esos ingresos, porque eso era una oportunidad que nosotros tenemos de hacer un cubrimiento que económicamente era muy, muy bueno. Entonces, ahí seguimos. En los eventos internacionales la gente me decía, pero usted cómo hace para estar en Tokio, para estar en Seúl, o para estar en Bangkok, o para estar en Hong Kong, sin saber inglés, sin saber nada de idiomas. Y no, es que hay una cosa que se llama sentido común, hay cosas que se pueden hacer por sentido común. Primero que todo, todos esos eventos tienen traducción simultánea. Entonces yo me inventé una forma de traducir o de grabar desde el audífono de la traducción simultánea a una grabadora y de la grabadora sacar sonido para yo escuchar. Y así se hacían las cosas. Qué bien. Y no había celulares, eso era hacía pulso y después para pasar la grabación tenía uno que destapar la cajita del teléfono y conectar unos caimanes al físico y transmitir a través de ahí las voces o las grabaciones. Eso era fantástico. J. Enrique, lo mejor y lo peor de estos 45 años del noticiero económico antioqueño. Lo mejor, indiscutiblemente, haberme metido a un área que no existía en la imagen del periodismo económico. Segundo, haber entrado con humildad a aprender. Yo no soy economista, yo le dije a los empresarios, présteme sus economistas que nos expliquen los términos y yo voy aprendiendo. Y tercero, haber podido crear una escuela, que en eso se convirtió en el noticiero económico, una escuela de periodistas económicos en donde se han formado los mejores periodistas económicos. Cuando necesitaban periodistas económicos, llamaban al noticiero y nos llevaban uno. Una vez en Bogotá tenemos un noticiero y Yamida estaba abriendo una emisora
y llamó. Yo tenía 5 periodistas, ya me llevó 4 periodistas, mejor con un solo periodista. Yo lo llamé y le dije, te llevaste a los periodistas, pues me tienes que pagar un pase. El tipo se rió. Me dijo, no, estamos en un mercado, punto. Entonces armamos otro equipo y no hubo problema. Fantástico. Eso fue una de las experiencias muy lindas. Lo peor, que hayamos cumplido 45 años y que hubiéramos encontrado que ya la meta de nuestro trabajo estaba a la vista, que había bandera cuadros y que íbamos a cruzar esa meta. Entonces había que cerrar. La pandemia bajó las pautas, la pandemia generó y va a generar lo que nadie se imagina todavía. Un problema financiero muy bravo en todas las empresas. Entonces nosotros tenemos muy claro que los negocios son negocios mientras sean negocios, mientras sean buen negocio. Entonces no, ya no nos daba ni para pagar la nómina. Pues listo, no, vamos afuera. Ya terminamos, muchachos. Adiós. En esas estamos. En el proceso que es muy lindo también de cerrar y liquidar dentro de un contexto en donde todo el mundo está en crisis. Pero hemos encontrado que todas las empresas han visto que valió la pena el esfuerzo que hicimos, están muy contentos de lo que hicimos. El noticiero desde el primer día dijo, este noticiero sale al aire para 3 cosas fundamentales, para servir, para ayudar y para estimular, no para joder. Y eso lo hicimos. Ya la gente, los empresarios entendieron eso. Cubrimos las crisis de las financieras de los bancos, cubrimos la crisis que generó Jaime Miquelsen Uribe con la toma hostil de las empresas antioqueñas, bautizamos el grupo antioqueño como el sindicato antioqueño y hicimos del Club Unión el establo de las vacas sagradas. Bueno, que teníamos que cubrir eventos como o situaciones que se repetían diario, como las quiebras. Creamos una sesión que llamaba Clínica de Fracturas, para contar todo lo que estaba pasando en el sector y quiénes estaban quebrando y todas esas cosas. Entonces nos llamó la Clínica de Fracturas de los médicos y todas como MJ, perdóname, pero no puedes usar este nombre. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque es que nosotros nos llamamos Clínica de Fracturas. Hermano, les estoy haciendo una publicidad gratis, no les voy a pasar factura. Renuncia a ella. No, no lo siga. También las chivas económicas. Bueno, eso sí, Eso fue una pelea muy linda porque las universidades les enseñan a los periodistas, las universidades, las facultades de periodismo, que el síndrome de la chiva es mortal. Y yo les dije, están equivocados. El periodista que no vibre cuando encuentre una chiva que él consiguió, que se vaya a dormir. Y un gran maestro, Humberto López, decía, Jota, quítate de ahí. Ese no es términos, eso no es periodismo de televisión, ese no es lenguaje de televisión. Yo simplemente le digo, doctor López, muchas gracias, pero a mí, al banano le dicen banano aquí en Virginias. Entonces, ¿cómo le cambio yo el nombre al banano? Y resultó que la gente entendió que en el lenguaje que yo lo estaba haciendo, que era un lenguaje a la lectura de todas las cabezas, con la ilustración de una chivita comiendo hierba, y que yo decía al final de cada sección, y hasta aquí las chivas de hoy, nos vamos a engordar las de mañana, y la chivita decía, me. Entonces la gente le gustó eso, y se convirtió en la sección de más alto rating que ha tenido Teleantioquia en toda su historia. Y punto, ¿qué más puede hacer uno ahí? No más. Por eso yo estoy contento, porque hicieron cosas muy buenas. Sí, además con altísimo reconocimiento, Jota. Ya para finalizar, ¿has visto el panorama de todos estos años? ¿Has abordado las crisis económicas? Y en este momento estamos pasando por un momento inusitado en la historia reciente de la humanidad. ¿Qué crees que va a pasar en el mediano y en el corto plazo con esta pandemia en términos económicos? Yo tengo una claridad absoluta, de lo que está pasando y de lo que va a pasar y de cómo va a quedar esto. Primero, le bajaron los humos o nos bajaron los humos a todos. ¿Quién no los bajó? Invisible, el coronavirus. Ya no podemos ser tan creídos, eso le da a cualquiera, a vos, a mí, al que sea. Segundo, que nunca habíamos pensado en una crisis porque estábamos
obnubilados, contentos con lo que nos estaba yendo bien y todas esas cosas. Cuando llegan las crisis hay que buscar unas oportunidades. Esta es la oportunidad o para morir o para vivir, ¿cierto? Cada quien escoge qué quiere hacer. Si quiere morir, váyase de farra, no use tapabocas, haga todas las cosas. Si quiere sobrevivir, escóndase. Yo tengo al coronavirus furibundo conmigo porque no entra ni por una rendija en mi casa. Hay gente que quiere salir a pasear. No, estoy aquí feliz y dichoso haciendo lo que me gusta hacer ahora, en mis 80 años. Gerundiar. Gerundiar es leyendo, escribiendo, caminando, comiendo y durmiendo, y punto. Estoy feliz. Y viviendo con mis hijos, voy a estar más cerca de ellos y mis 11 nietos. Ese es un programa que tengo, que me dejen raticos la idea de seguir escribiendo. Estamos sacando 2 libros casi simultáneamente este año, que es La Universidad de mi vida y el libro de crónicas de viajes, Crónicas de los Peleadores. Entonces, ¿cómo voy a tener yo tiempo de aburrirme o de estresarme? No, voy a vivir sin estrés estos 80 años y la ñapita que me dé el de arriba, que parece que es grande porque ya me ha dado 5 veces la oportunidad de sobrevivir. J. Enrique, muchas gracias por acompañarnos en Redepymes y agradecerte a nombre de las generaciones anteriores y de las nuevas generaciones por haber abierto ese espacio tan importante que es el del periodismo económico y el de la cultura económica tan necesaria en nuestro país. Muchas gracias a ti, muchos éxitos. Chao.